Y aquí va a compartir toda la pantalla. Listo. Voy a empezar desde el inicio, por un cordial saludo. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, instructor del Centro Metalmecánico Distrito Capital. Voy a compartir con ustedes esta tercera conferencia web del curso Introducción a los Sistemas de Automatización. El objetivo es brindar claridad acerca de los lenguajes de programación y socialización de actividades calificables de la unidad 3, en el cual partimos con la agenda del saludo inicial que acabamos de dar. Vamos a hablar sobre lenguajes de programación que se utilizan en la automatización industrial. Nos vamos a enfocar al lenguaje Grapset, socializar las actividades calificables de la unidad 3, sesión de preguntas y conclusiones. Recordemos que entonces un lenguaje de programación es como un lenguaje muy natural o aproximado al del ser humano para comunicarnos con las máquinas, para prevenir su comportamiento y controlar su comportamiento tanto físico-lógico. Entonces ahí es donde tenemos sensores que vimos en la unidad 1, los actuadores en la unidad 2, y ya para hacer ese control, pues necesitamos un dispositivo para programarlo. En automatización, el dispositivo es el controlador lógico programable o PLC. Y de acuerdo a una norma internacional, la ISO IS 61131-3 de 2013, los PLCs deben de venir para configurarse y programarse de mínimo de 4 formas. Una, en un lenguaje de contactos o ladder o escalera, como le dice. En otro, en diagrama de bloques funcionales. Otro, en texto estructurado, muy parecido al lenguaje C o el VHL. Y el otro es en Grapset, que es muy, a partir de la representación normalizada, gráfica de función de control de estados de transiciones. Es un modelo francés que es muy útil para trabajar en procesos cuando hay marchas o cuando tenemos varias líneas de producción, y entonces por eso en ese es el que vamos a profundizar un poquito el día de hoy. Entonces vemos, de acuerdo en esta diapositiva, hay una analogía de eso con el lenguaje humano. Entonces, como todo proceso, para poderse controlar, necesitamos unas entradas, que esas entradas interactuamos a través de los sensores. Necesitamos las salidas, que interactuamos a través de los actuadores, y el proceso lo hacemos a través de un computador, un sistema embebido a base de microcontroladores, microprocesadores o el mismo PLC. En automatización generalmente está un concepto que se llama diagrama de rutina. ¿Y eso qué consiste? Que los sistemas ejecutan siempre un grupo o conjunto ordenado de tareas a las cuales se les agrega valor y se ejecutan en un orden determinado, es decir, son netamente secuenciales. Para la ejecución de tareas se utilizan unos métodos que facilitan el proceso. Aquí hago claridad. En la parte de sistemas informáticos está la programación orientada a objetos, donde no se trabaja una programación siempre secuencial, es otro paradigma de programación, pero en la parte de automatización es más secuencial de tareas. Entonces partimos que hay un análisis estructural, como es esa parte física, y hacemos un análisis como de la lógica de esas tareas, cómo van a ser ejecutadas. Entonces necesitamos, por ejemplo, en este sistema se hace un sistema donde vamos a alimentar botellas y vamos a sellar, envasar de líquido, moverlas. Necesitamos la alimentación, la energía con que va a funcionar, y cómo se va a transportar de un sitio a otro para después hacer el proceso de llenado, y cuánto tiempo va a estar, cuándo voy a tapar la botella, cuándo la voy a sellar, voy a transportarla, voy a evacuarla. Eso es un diagrama tradicional de rutina. Dentro de ese análisis estructural, generalmente lo que se conoce es que tenemos una parte operativa que actúa sobre los materiales de obra, es decir, sobre los sensores y actuadores, y por otra es la parte de mando, que es donde se procesa la información. Tenemos el módulo de cerebro, le dicen Mauser, que es donde hacemos la operación propiamente dicha. Siempre, generalmente, lo que hacemos es un diálogo con ese sistema y una cadena de acción. Entonces, para que funcionen los actuadores necesitamos interfaces. Ahí es donde decimos, necesitamos los preactuadores. Y los sensores a veces también necesitamos interfaces para articularlo de acuerdo a las entradas. Tú que eres electrónico, sabes, Esteban, sabes que entonces debemos de tener en cuenta qué características técnicas y cómo instrumentarlo de acuerdo a eso, los tipos de sensores, de acuerdo a lo que hay. Y hay una coordinación de tareas. Entonces, por ejemplo, en este proceso sencillito vemos unas operaciones, cada uno, entonces hay un inicio que es alimentarlo. Si no hay alimentación, no me empieza el proceso.
Vemos que hay un proceso de transición que verifica si el envase está posicionado. Notemos que ahí, para verificar si el envase está posicionado, debo tener una presencia de un sensor. El llenado es una acción. Ah, bueno, si el envase, entonces, teniendo un actuador. Verifico si el envase está lleno. Ah, un sensor me verifica eso. Después hago una acción, taparlo. Si el envase está tapado, lo sello. Si el envase está sellado, lo transporto. Si el envase está posicionado, lo evacúo y vuelvo a hacer la operación. Ese es un conjunto de tareas. Aquí estamos viendo una representación en lenguaje GraphSet. Recordemos entonces que existen las tablas de verdad con puertas lógicas que me representan las operaciones. Generalmente vienen del inglés, la operación noto-negación, la no multiplicación lógica booleana, la operación suma lógica booleana, que tenemos una representación en una tabla de verdad que me relaciona entradas y salidas. Tenemos la tradicional, que es el símbolo que generalmente ahí ese símbolo tradicional lo utilizamos cuando utilizamos la simulación en bloque de funciones. El normalizado nos sirve para empezar a trabajar a partir de ahí la de GraphSet, y la última es contactos eléctricos, que es cuando yo lo hago en el ladder o escalera, y la operación es cuando yo hago texto estructurado, o sea, puro código. A partir de esas tres combinaciones encontramos la NaN, la NOR, la NOR, la XOR y la negación de la XOR. Pero entonces ya vamos a lo que nos compete. GraphSet, la sigla de gráfica de control de etapas de transición, es un diagrama funcional normalizado, por eso es que les decía ahorita, partimos de la representación normalizada del modelo del proceso automatizar, que contempla entradas, acciones a realizar, procesos intermedios que provocan estas acciones. El GraphSet, o gráfica de control de estados de etapas de transición, es un diagrama funcional normalizado que permite hacer un modelo para automatizar, contemplando entradas, acciones a realizar y procesos intermedios que provocan estas acciones. En él identificamos unos comandos y unas etapas de acuerdo al proceso y tiene una forma, una simbología para realizarlo. Entonces vamos a hablar un poquito de esa representación. En todo lenguaje de programación, ¿qué debemos de tener? Un repertorio de instrucciones, con que vamos a hacer la analogía. Si yo voy a trabajar en código texto estructurado, tengo que saber entonces cuáles son los comandos, las instrucciones, los nombres que le doy. Lo mismo se va a hacer en el lenguaje de contactos, bloque de función. En este caso de GraphSet, necesitamos primero la etapa inicial. Todo proceso arranca de un inicio, que la hemos representado como un cuadrado dentro de otro. Y ahí se indica el comienzo. Ese se activa cuando tenemos en el PLC, el controlador lógico programable, run, es decir, empiece a correr, a funcionar. Siempre solo va a haber una etapa de inicio, solo va a haber una. Tenemos la otra, que es la etapa, que es un cuadrado solito. La activación lleva consigo una acción o una espera para otra. Tenemos la unión para unir tener la unión de varias etapas entre sí, o poder tener las opciones. Tenemos el direccionamiento, indica la activación de una u otra etapa en función de una condición. Tenemos el simultáneo, como dos paralelitos abajo, ya no lo quiero que sea secuencial, sino que no me importa el orden que se ejecuten, las acciones asociadas, entonces puedo ejecutar una o dos a la vez, y la transición el más, que me indica una condición de una etapa a otra. En otras palabras, y ahí esa transición me la da cuando hay una acción de un sensor. ¿Y qué principios tiene esta programación? Se descompone el proceso en etapas que serán activadas una tras otra. Cada etapa asocia una a varias acciones que solo serán efectivas cuando una etapa esté activa. Una etapa se activa cuando se cumple la condición de transición. El cumplimiento de una condición, de transición implica activación de la etapa siguiente y la desactivación de la precedente, y nunca puede haber dos etapas o condiciones consecutivas, siempre deben ir colocadas en forma alterna. Entonces, es decir, aquí que tenemos los elementos como las instrucciones para hacer la programación. Dentro de esos elementos tenemos varias formas. Una lineal, una en consecuencia de otra. Entonces vemos, está el inicio, que vemos que en la etapa 1 va a haber una condición, en esa condición sería donde habría un sensor. Sigue la etapa 2, siempre que entonces active ese sensor, me genera una acción 1, aquí es donde tendríamos los actuadores. Después sigue la siguiente condición, se desactiva la anterior, vamos a la siguiente y así sucesivamente. Y se repite. En esa consiste esa primerita. Tenemos con direccionamiento. Entonces ya no tenemos una, sino que tenemos varias opciones de condición. Pero ¿cuál es la diferencia?
Aquí solo se debe cumplir una solita, o sea, hay una conexión, entonces podemos tener un sistema de envasado de botellas grandes, medianas y pequeñas. Entonces tengo el envasado, tengo la conexión que me identifique. Si es botella grande, se va por el camino 2. Si es mediana, por el camino de la acción 2. Si es pequeña, por el de la acción 3. Pero solo hace una a la vez. Hay otro proceso que se llama el simultáneo, entonces ya no tengo la barra horizontal simple, sino paralela, entonces puedo tener las tres líneas a la vez, entonces, que me está alimentando. Entonces tengo botellas indiferentemente y me dice, esto se me va para la grande, esta para la mediana, para la pequeña y se pueden inclusive dar tiempo. Es paralelo, eso es lo que implica simultáneo. Y aquí entran las acciones que entran como con las operaciones lógicas. Vemos la representación normalizada de una operación oro. Entonces, la OR, la única manera que no se me active es que en las entradas no haya accesos. Entonces, la representación normalizada OR equivale a esta representación en Graph.set entre dos etapas, la etapa 2, la etapa 3, para generar la condición y la acción siguiente. También lo tenemos en la operación AND, solo se activa si las entradas son iguales, si son en 1, el resto no va a activar, que le dicen la conjunción. Y tenemos acciones temporizadas o retardadas. Entonces, como a partir de si ese tiempo se activó, se pregunta si ese tiempo pasó o no pasó, si es incrementar o decrementar para hacer eso. En un ejemplo, entonces aquí vemos el caso, por ejemplo, un camión. Necesitamos que cuando llegue un camión nos dé una alarma auditiva para que llegó. Entonces empieza el inicio, detecta llegada de camión, se enciende la alarma, pero la alarma que me está diciendo en un temporizador y a partir de ese tiempo se dan unos segundos, después se apaga la alarma y si no detecta camión, vuelve a esperar que llegue otro y reinicia el proceso. ¿Qué actividades tenemos nosotros? Tenemos dos actividades. Una actividad está el acondicionamiento de señal. Esta es una actividad, esta es la actividad de evaluación, ¿no es cierto? Aquí es opcional porque tú puedes hacer esa o el taller que sigue. Entonces tenemos un estudio de caso. Tenemos un estudio de caso que tenemos un invernadero donde queremos controlar la temperatura para manejar condiciones de las plantas y optimizar la producción. Hay un sensor que tiene un rango que opera entre 0 y 50 grados Celsius y el transductor opera de 4 a 20 miliamperios, que es el protocolo que se maneja en la industria, pero las plantas del invernadero no pueden superar los 30 grados Celsius. Por lo tanto, al sobrepasar esos 30 grados Celsius, se encenderá una ventilación forzada para verificar de que esté refrigerado. Entonces aquí encontramos lo que se conoce como un diagrama de bloques. Tenemos la entrada de temperatura a través de una termocupla, tenemos el controlador lógico programable a partir de esas acciones que encontramos, me genera unas acciones con un actuador y tengo una retroalimentación si está pasando para tomar esas acciones preventivas. Entonces, teniendo en cuenta esto y con estas condiciones que vimos del lenguaje de programación, tenemos este ejercicio. Primero es dar respuesta a esa pregunta. ¿Cuál transductor de 0 a 16 miliamperios o 4 a 20 miliamperios considera más conveniente para implementar en un sistema de control? Y justifique su respuesta. ¿Tú cuál crees, Esteban? Espéreme, déjeme analizar bien detalladamente. Listo. En la industria se manejan los protocolos. El protocolo que maneja la industria es de 420 miliamperios. Entonces es el que vamos a seleccionar porque es el protocolo que está estandarizado en la industria. Esa es la razón. Listo, Esteban. Esa es la Ok, respuesta que... ese detalle no lo conocía. Porque pues por lo general se pueden hacer curvas con el sensor y se lo puede linealizar, pues. Sí, uno como electrónico linealiza, pero en la industria se trabaja este estándar, 420 miliamperios. Entonces todo lo que Ok. viene generalmente es estándar, es por protocolos de la industria. Aquí, ¿cuántos miliamperios marcará el transductor si la temperatura sensada es 25 grados Celsius? Entonces,
hay dos formas. Uno, si tengo la hoja de tablas, donde hago la pendiente, saco la ecuación de la pendiente, o la otra sencilla, hago una regla de 3. Entonces, de acuerdo a esa regla de 3, puedo mirar, venga, tengo 4, entonces puedo decir 4 miliamperios sería 0, 20 miliamperios sería 50 grados Celsius, entonces ¿cuánto sería el valor en miliamperios? Que haría 25 grados Celsius. Entonces es una regla de 3 y con eso tiene la respuesta. Es la otra forma más sencillita. La segunda pregunta se elabora una propuesta de cómo debe ser el invernadero para controlar la temperatura de manera que proteja plantas y garantice la calidad de su producción. Entonces tú podrías decir, venga, a este yo podría decir, entonces que cuando esté la temperatura, puedes darle un rango. Puedo tener un cultivo de tomate riñón. Y resulta que ese tomate solo me puede permanecer mínimo a 20 grados Celsius y máximo me tiene que permanecer a 25 grados Celsius. Entonces, cuando la temperatura sea menor de 20 grados Celsius, me va a activar un calentador que puede ser una resistencia eléctrica o un sistema de calefacción. Y cuando esté ya a 25 grados Celsius, me apaga esa calefacción y me va a prender un ventilador para que me refrigere y me abre puertas. Eso sí, es la propuesta que tú debes de hacer. Y ya después, de acuerdo a eso, tú vas a hacer la propuesta de cómo la podríamos hacer en un GraphSet. Venga, yo a ver si veo aquí rápidamente si en uno de los cursos anteriores tenía un ejemplito de coger, de representarlo. Entonces tú puedes coger esa herramienta. En ese caso, podemos coger, tú puedes abrir, por ejemplo, Paint, o, ¿no es cierto? Un Paintbrush, ¿no es cierto? Y vas a pasar esa propuesta, entonces tú puedes hacer los cuadritos, de que puedas decir, entonces de acuerdo para ese sistema invernadero, entonces yo voy a coger aquí formas, listo, necesito una tapa, está esta, y voy a coger otra, listo, entonces esta va a ser mi etapa 0, listo, necesito las líneas para hacer la transición, entonces necesito formas, una línea, bueno, entonces de acá, me llega, trazo acá para mi transición, y ya cojo otra formita, la etapa, ¿cierto? Y aquí cojo en esta, le digo, la primera etapa, la etapa 1. Entonces yo aquí puede ser, entonces puede ser el mando de control o el interruptor, mando de inicio, ¿no es cierto? Que me arranque el proceso. Listo. Si está listo ese control de inicio, la primera etapa que va a hacer. Lectura del sensor. Listo. Entonces ese mando de inicio, puede ser, bueno. O aquí puede ser, de una vez arrancó el sistema y en lugar de eso, que tú le digas, este no va a ser, no vamos a utilizar eso, sino que sea un sensor que me lea la temperatura, ¿sí o no? Sensor, temperatura invernadera. Entonces ya aquí miro si ese sensor de temperatura, para mí, debe verificar si es un rango. Entonces, tú puedes definir. Entonces, uno, si va a ser secuencial o si vas a utilizar las otras líneas, qué hacer, qué actuar, o pues utilizar las líneas paralelas. Entonces, como la grande, entonces si es temperatura baja, va a hacer esta acción, si es temperatura alta, y después retorna. Ese es el proceso que vas a hacer de acuerdo a lo de GraphSet. Y entonces, ese sería este tercer punto. Y lo puedes hacer en Word, en Excel, en PowerPoint, en cualquier herramienta. Listo. Esa sería la evaluación. ¿Alguna pregunta? ¿Qué se envía? Se envía como, este no es cuestionario, sino que se envía, le da a enviar, te aparece como si fuera por evidencias y adjuntas el archivo en Word, Excel o PowerPoint. El segundo es
en la guía de aprendizaje tenemos un enlace de que descargar, descargarlo. Está este proceso de papas. Y te va a salir descuadradito. La idea es que tú organices así las rutinas. Entonces, o haces ese o haces este otro, donde tú determines, de acuerdo a este proceso, ojo, si vemos acá, la vamos a correr, ojo, entonces aquí simplemente te está diciendo, ojo, lo primero, entonces, tenemos 5 rutinas. Entonces, un proceso de diagramas de rutina de control de cada proceso. Es una zona de descarga en bodega. Llegó algo bodega. Va a permitir el paso de operarios a la bodega. Ubique cada cuadro. Entonces, ¿qué decir? Ah, bueno, detecto presencia de persona. Entonces, ¿qué tendrías que hacer aquí en este caso? La persona la colocarías en esta puntita porque sería sensor, detecta. ¿Cuál es la primera acción? Entonces, ¿qué? ¿Se abre el puerta o se cierra puerta? Pues la lógica, si va a detectar es que se abra puerta para que entren las personas. Ya después, ¿qué dice? Transcurren 10 segundos, está dando un tiempo acá. Y después, ¿qué acción? La siguiente etapa, se cierra puerta y verifico. Si no detecta entrada de personas, entonces vuelve a iniciar el proceso. Eso es lo que hay que ubicar acá. Sino que ahí te va a salir en el Word descuadradito. Entonces la idea es que cuadre la línea, que esto te dé la retroalimentación ahí. O sea, está todo hecho, sino como la idea para que lo hagas. Ya la segunda rutina de control, ya llegó y en una zona de selección y prelavado. Entonces tú vas a identificar aquí cuál va a ser entrada, cuál va a ser salida y cuál iría en este orden. Si vemos estos 5, ubicarlos acá, lo mismo en zona de banda transportadora, lo mismo en zona de pelado, o puedes coger también, o lo puedes hacer, tú lo haces a mano, en papel, y utilizarías estos 5 rutinas de control. Entonces ya vimos la primera, ¿no es cierto? En esta segunda, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? ¿Cuál crees que debería ir? Miremoslo a ver, tenemos. Está prelavado. Entonces, sistema que permite mantener un tanque lavado y abastecido con agua limpia. Entonces tenemos, se desactiva motobomba, se activa motobomba. Entonces, ¿cuál diría primero? La lógica es eh, tenemos un sensor que detecta ausencia de agua o que detecta presencia de agua. Entonces, lo primero, si hay presencia de agua, ¿qué debemos de hacer? Activar la motobomba, ¿sí o no? Y después de activar la motobomba, verifico si con el otro sensor, si todavía hay presencia, si hay ausencia de agua, si no hay, o sea, lo primero si hay ausencia, el segundo si hay presencia. Y si hay presencia de agua, verifico si está el nivel adecuado de agua y desactivo motobomba y vuelvo al proceso. O sea, ya es ubicar cada uno de estos y así. Esas son las actividades del taller de rutinas de control. ¿Alguna pregunta, Esteban? Profe, una pregunta con respecto a los condicionales de pronto, de que, pues, o sea, uno obviamente maneja condicionales, ¿los cuadros no son diferentes? ¿O simplemente se los Aquí, ponen? no, el condicional estaría en la transición. Sí o no, el sensor está activo o inactivo. Es decir, como cuando tú programas con un microcontrolador, que tú antes de eso haces una operación AND, si te está detectando en una entrada digital si está activo o no. Aquí lo haría es en la transición. ¿Me entiendes? Ok, y bueno, sí, ya sí. Listo, Esteban. Entonces esta es la información de la conferencia web, ¿no es cierto? Vamos a sesión de preguntas. ¿Tienes alguna pregunta? Pues no, ¿cuándo se entrega? Porque sí No. Sabemos que está el curso bien. está, tú haces una de las dos. Por ejemplo, este de rutinas de control es simplemente te muestro, entonces vemos, entremos aquí al menú del curso, recordemos. Entro www.cenavirtual.edu.co, que me sirve para repasar los que no han entrado al curso. Me logueo con mi usuario y contraseña. Si ya estaba activo, de una vez me va a aparecer la ventana con mis cursos. Si no, otra vez colocar tu usuario y contraseña que entras a Sofía Plus. Nosotros somos Introducción a Sistemas de Automatización. Después de Y este allí, curso hay otro módulo, se puede decir. O sea, después de el que introducción seguiría, seguiría. el que seguiría de este sería Sistemas de Automatización.
pero no sé si está ofertado en este momento, porque hay unos que no se están ofertando. Ok, ok. O la línea de PLC1, aplicación de los PLC en los sistemas Es que SCADA, PLC uno ya lo hice. aplicación de los... Hay uno nuevo que es caracterización ISO de los PLC, electrónica digital secuencial, pues mirar también si de pronto está ofertado. Entonces aquí llegamos, entramos a contenido de curso. Voy aquí a proyecto. Estamos en actividad 3. Recordemos, esta es mi guía de aprendizaje. Y aquí en mi guía de aprendizaje, entonces, esta es la presentación de la guía de aprendizaje. Este dice la evaluación. Las preguntas que ya las socializamos. Y el otro, taller rutinas de control. Entonces, aquí está este enlace de Drive. Si tú lo abres. Si tú lo ves directamente, vas a ver todo descontrolado. La idea es que tú lo descargues y valides, porque yo lo hice como para ayuda de que la gente lo pudiera tener ahí. Aquí, esta es la visión ahí preliminar. Ya voy a ver si ya quedó descargadito. Y aquí lo voy a abrir. Entonces, si vemos acá, entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer acá? Listo, tenemos el proceso de papas. Entonces, ya tú, ¿qué tendrías que hacer acá? Organiza las líneas. Esta línea, esta lineecita acá, tengo que organizarla. Cojo la línea de acá, la llevo aquí abajito. Esta línea de acá la debo unir a esta, donde irían las transiciones. Entonces empiezas a ubicar acá y miremos que aquí ya tenemos. Y tú vas a validar, Una lo cosa, que ¿se hay lo aquí está puede correcto. borrar y hacer de nuevo? Sí, ¿no? Ah, sí, tú te puedes coger y hacerlo, lo haces a mano. Te estoy mostrando es como que lo que debes de hacer. Que quede de acuerdo al orden, sino que aquí está desorganizadito intencionalmente, porque hay gente que hace, está hecho y lo vuelve a mandar, no queda no aprobado. La idea es que tú veas, este grafo tiene una retroalimentación donde va cada entrada, cada proceso, cada salida. Vemos que esté aquí, ya hay que ver si este es así, este sí será acá, o estará incorrecto, que revalides en cada uno de ellos. Aquí, por ejemplo, este está incompleto. Y es que lo hagas, ojo, así como que quede organizadito, así, ubicado. Esa es esta segunda actividad. No sé si te queda alguna pregunta, Esteban. Ahí vamos bien. Listo, entonces con esto creo que vamos por terminada esta sesión en línea. Le agradezco la participación. Esta grabación va a quedar disponible en el transcurso del día. Se va a enviar a sus correos electrónicos. Entonces, Esteban, muchas gracias por su participación. Que tengas un excelente día. Wow.